Manuel Jiménez. Muy buenas noches y quiero antes que nada expresar mis gracias a las personas que tuvieron la gentileza de invitarme para que esta noche estuviera aquí compartiendo con ustedes. A la vez que les extiendo un saludo muy especial al candidato a alcalde del municipio de Santo Domingo Este, una persona a quien conozco desde hace mucho tiempo, con una gran trayectoria. Bueno, el tema que nos concita para esta noche es un tema que se encuentra en la agenda nacional y que en todos los estudios que se han hecho durante el año ocupa el primer lugar. Es el problema que estamos confrontando en la sociedad dominicana sobre lo que es la inseguridad ciudadana. Y cuando digo inseguridad ciudadana y no hablo de seguridad ciudadana, es porque hay que dar por consabido que lo que nos preocupa es la inseguridad. O sea, tenemos que enfocarnos en el déficit, en lo que no tenemos, en lo que tenemos que alcanzar. Y esto solo se puede alcanzar a partir del esfuerzo de todo y cada uno de las personas que habitan en este municipio. La seguridad ciudadana se ha definido históricamente de diferentes maneras. Muchos, al hablar en el discurso tradicional, hablan de la seguridad ciudadana como desde el punto de vista de la paz pública, desde el punto de vista de la protección que debe ejercer el Estado para que los ciudadanos preserven sus derechos y su integridad y propiedades. Desde el punto de vista más moderno, cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de las condiciones necesarias para que todo y cada uno de nosotros podamos ejercer nuestros derechos. O sea, tenemos el derecho a transitar por nuestras calles sin sentirnos amenazados, con temor. Tenemos el derecho a utilizar nuestros objetos como prendas, vestimenta, automóviles, sin tener por qué sentirnos amenazados de que, producto de una situación delictiva, podamos perder esos bienes y hasta la propia vida. Entonces, cuando hablamos de la seguridad ciudadana, tenemos que hablar en positivo, pero no tan solo tenemos que hablar en positivo, tenemos que hablar de nuestros derechos. Derechos que nos asisten para podernos desarrollar como ciudadanos y poder interactuar con nuestro entorno de una manera adecuada y sin temores. Esto lo digo porque todavía en nuestro país se ha venido difundiendo o se continúa difundiendo el discurso de la seguridad inscrito dentro de una óptica restrictiva. Y cuando hablo de una óptica restrictiva, estamos hablando que es el Estado en que un momento determinado puede definir los límites o los horizontes de nuestra seguridad. La seguridad ciudadana hoy en día está definida en todos los organismos internacionales, incluso en la Carta de Derechos Fundamentales de la ONU, como el ejercicio de derechos. Y por eso ninguna autoridad competente e investida puede definir cuál es el ámbito de nuestros derechos. Por tanto, toda la autoridad y el poder político tiene que estar referido
al marco jurídico que norma las relaciones entre las personas en una sociedad civilizada y democrática. ¿Qué sucede con la seguridad en nuestro país? Y le voy a relatar un poco de mi experiencia y la de unos colegas. En República Dominicana, en el año 1999, se producían unos 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. La tasa de homicidios se define en función de la cantidad, que es la cantidad parámetro 100.000 habitantes. Porque aunque ustedes escuchen en la prensa, incluso a periodistas, autoridades de la propia Policía Nacional y del Ministerio de Interior y Policía, hay una referencia a hablar de tasa porcentual, y la tasa de homicidios y la tasa de criminalidades no se definen porcentualmente, sino por cada 100.000 habitantes. Como les decía, en el año 99 teníamos una tasa que oscilaba entre 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ya esta cifra era preocupante, porque para un país que no está en una situación de posguerra, un país que no está en una situación de enfrentamiento y beligerancia interna, una tasa de esa magnitud equivale al 300% de lo que es una tasa normal. Una tasa normal en un país de América Latina, como por ejemplo Chile, es una tasa de 4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Si le digo una tasa europea, ustedes se pueden ir de espalda. Es medio homicidio por cada 100.000 habitantes. Entonces, en América Latina, que somos una tercera parte de la población del mundo, que somos una octava parte de la población del mundo, producimos una tercera parte de los asesinatos que se cometen en el mundo entero. Una proporción, a la verdad, irracional. Pero ¿qué ha sucedido cuando uno hace estos señalamientos frente a las autoridades? Bueno, antes nos decían a las personas de la vida civil que nos especializamos en temas de seguridad, nos decían: ustedes están locos, eso es un tema de guardia y policía. ¿Por qué? Porque siempre se tuvo como referente que el orden solo se impone con fuerza, garrote y un arma de fuego. Pero resulta que el principal instrumento, y lo demuestran así las sociedades más civilizadas del mundo, como las escandinavas, por ejemplo, el principal instrumento del orden es la educación, en primer lugar. En segundo lugar, la cohesión social. Cuando estoy hablando de cohesión social, estoy hablando de ese sentimiento que debemos tener cada uno de nosotros, de que pertenecemos a una gran familia que se llama la sociedad, que se llama el vecindario, que se llama la comunidad. Y en la medida en que ese sentimiento es fuerte, con mayor eficacia y de manera más plena nos podemos garantizar nuestros derechos, nos podemos garantizar nuestra integridad. Por eso los temas de convivencia son importantes al momento de asumir este tipo de análisis. Bien, históricamente la provincia de Santo Domingo, oigan bien, la provincia de Santo Domingo ha sido el conglomerado junto con la provincia Altagracia que mayor tasa de homicidios ha tenido de una manera sostenida. Cuando en el año 2005 la tasa de homicidio que se verificaba en República Dominicana era de 26.56 homicidios por cada
100.000 habitantes. O sea, creció del año 99 de 12 a 26, 2 puntos por encima de su duplicación. En ese momento los expertos llamamos la atención de las autoridades, pero no hubo manera. En el año 2005 se implementa el Plan de Seguridad Democrática, ustedes recuerdan, porque la tasa de homicidio en algunos meses y en algunas localidades como la provincia de Santo Domingo llegaron a marcar 35 asesinatos por cada 100.000 habitantes. O sea, estamos hablando de 10 puntos por encima de la media nacional, lo cual resultó preocupante para el presidente de entonces y se implementó el Plan de Seguridad Democrática. No quiero hablar del Plan de Seguridad Democrática, que como todos saben fue un proyecto de políticas públicas que no tuvo los resultados necesarios, porque lamentablemente quienes lo formularon se olvidaban de un detalle. La mayoría de los que lo formularon fueron extranjeros, y es que el Estado dominicano está diseñado de manera tan desarticulada que las políticas públicas son difíciles de implementar, más cuando se trata de un fenómeno como es la violencia y la criminalidad. Y cuando hablo de violencia y criminalidad, me estoy refiriendo a una violencia de carácter social, resultado de la convivencia, y a una violencia que es producida por los actores del mundo del delito. En República Dominicana, los homicidios producidos por problemas de violencia de convivencia, de vecinos que se disputan por un paso común, por un pasillo, por un parqueo, causa hoy en día más muerte que las muertes que causan los actores del delito. Está la proporción prácticamente entre la cantidad de homicidios que en República Dominicana alcanza entre 1.200 y 1.350 homicidios cada año. Pues le puedo decir que en las últimas proyecciones más de 750 se producen por problemas de convivencia, por problemas de relacionarse entre los ciudadanos. Y esto nos hace ver que tenemos dos problemas bastante serios. Primero, que tenemos un problema de cohesión social. No somos capaces de comunicarnos para dirimir nuestras diferencias. Pero también otro problema fundamental: no tenemos una instancia, una institución del Estado que pueda servir de mediador y como instrumento de detección temprana de posibles conflictos. Y en este espacio específico, que cuesta todos los años cerca de 1.400 vidas a nuestra sociedad, vidas que el 46% oscila entre los 18 y los 32 años, o sea, estamos hablando de gente muy joven. No tenemos esa instancia de mediación. ¿Por qué? Porque tradicionalmente aquí, y se lo digo que he sido consultor de Naciones Unidas, en las autoridades dominicanas tienen cantidad de estudios que he realizado y que han sido profesamente hechos para ser entregados a la presidencia de la República. No hemos tenido las políticas necesarias, óiganse bien, estoy hablando de políticas públicas, para tratar de amortiguar ese problema de convivencia que tenemos en República Dominicana. Pero tampoco hemos tenido las políticas necesarias, políticas de detección temprana, para que todos esos muchachos que desde que empiezan a crecer van mostrando conductas inapropiadas, conductas violentas,
conductas que son proclives al delito, pues se le pueda brindar atención, ya que lo que muchas veces se hace es que el muchacho se aísla, lo aísla el vecindario, lo aísla los amiguitos, los compañeritos, y lo aísla la familia, y termina cayendo en manos de los actores del delito para sumarse al gran ejército de muchachos que ni estudia ni trabaja y se convierte en un soldado más de los actores del delito. Pero ¿qué sucede? Que en República Dominicana hay una instancia institucional que está dentro del organigrama del Estado, que son los cabildos. ¿Y qué sucede con los cabildos en República Dominicana? Bueno, lo que sucede con todo lo que se convierte en costumbre, y sobre todo lo que sucede con todo lo que el liderazgo político nacional ha tomado como instrumento para lograr cuotas de poder sin el compromiso necesario para preservar las instancias responsables de la sociedad. Entiéndase, la mayoría de los alcaldes en República Dominicana han limitado su espectro de acción a recoger basuras, pintar contenes, hacer una que otra señalización, una canchita en algún rincón de un vecindario, pero no se han convertido en agentes de políticas públicas. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, ha sucedido que las políticas que el Estado desde arriba intenta implementar se quedan en niveles muy altos, porque los agentes naturales de la sociedad, que deben ser los ayuntamientos, los cabildos, sobre todo con el compromiso de su sala capitular, no logran convertirse en correa de transmisión de esas políticas que ayuden a prevenir la violencia social y que ayuden a prevenir el delito y la criminalidad. Hoy en día, todo planteamiento que hable de seguridad en República Dominicana y en cualquier otro país tiene que estar referido de manera muy directa a el tema municipal. ¿Y por qué tiene que estar referido al tema municipal? Bueno, por algo muy sencillo. Las autoridades municipales son las autoridades que más vínculo tienen con la población de una demarcación determinada. Si estas autoridades no son compromisarias de esas políticas públicas, es imposible que esas políticas públicas puedan ser exitosas, porque el principal eje de una política de seguridad ciudadana es la prevención. La prevención es la palabra clave, porque la prevención es lo que evita que los delitos se cometan, que los asesinatos se conviertan en una carga muy fuerte para la sociedad, y evita el desarrollo de tendencias nocivas que de alguna manera o de manera significativa afectan la vida en sociedad. Yo estoy explicando esto de una manera secuencial para que se comprenda que la famosa visión que se vende incluso en nuestros medios de comunicación, de que la seguridad es mucha policía en la calle, muchos guardias con fusiles, es un concepto equivocado. En todos los países del mundo donde se ha implementado, y no ocasionalmente, se ha implementado consistentemente, ha fracasado. Y les pongo dos ejemplos sencillos. En Honduras, que no había una policía separada del ejército, como la mentalidad que había de la fuerza del orden era una fuerza militar, pues
sencillamente decidieron declararle la guerra a los actores del crimen organizado. Bueno, le declararon la guerra, mataron muchos delincuentes, pero el ejército de muchachos desempleados, esos muchachos que ni estudian ni trabajan, estaban dispuestos a jugársela porque los beneficios del narcotráfico son extraordinarios. Les puedo decir qué tan grandes son los beneficios del narcotráfico. 1 kilo de cocaína puesto en la costa colombiana o venezolana tiene un valor aproximado de entre 800 a 850 dólares. Ahí le entregan a los narcotraficantes su kilito, que parece una pasta de dulce de leche, de paya, de esas que son muy populares aquí. Y él se encarga de transportarla. Pero ¿qué resulta? Que el valor agregado de ese kilo de cocaína, sin cortar, que es de 850 dólares, cuando llega a una ciudad como New York, ¿ustedes saben cuál es el costo? 24,000 dólares. Si llega a Madrid, son 47,000 euros. Si llega a Alemania, son 62,000 euros. Y así, en la medida en que se va alejando de América Latina, toma un precio mayor. Esto quiere decir que esa mercancía que hoy en día está malogrando a un sector importante de nuestra juventud y de personas no tan jóvenes, deja un margen de beneficio que permite pagar ejércitos privados de delincuentes, permite sobornar policías, permite sobornar jueces, permite sobornar fiscales y permite incluso sobornar presidentes de la República. ¿Y qué sucede? Que una sociedad que no tiene cohesión social, que no tiene criterio claro de hacia dónde quiere ir, hacia dónde debe transitar, es una sociedad indefensa. Por eso, lo principal que tenemos que hacer es prevención. Y esa prevención tiene su pilar fundamental en el gobierno municipal. Lo que sucede es que en nuestro país los gobiernos municipales no están integrados a las políticas de seguridad. Los gobiernos municipales son actores pasivos, contemplativos de las políticas de seguridad que se deben diseñar desde dos ministerios fundamentales aquí en nuestro país. Uno de ellos es el Ministerio de Interior y Policía y el otro es la Procuraduría General de la República, responsable de la política criminal del Estado. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer desde el punto de vista de la óptica municipal? Bueno, la óptica municipal debe concentrarse sobre todo en el tema de la prevención. ¿Y por qué debe concentrarse en el tema de la prevención? Porque la persecución criminal es un elemento dentro de las políticas de seguridad que requiere muchas veces ejercer niveles de violencia para los cuales la municipalidad no está preparado. Enfrentarse con delincuentes armados, entrenados, que se le importa asesinar a cualquier ciudadano, no es un papel, podríamos decir, que puede tornarse agradable ni conveniente para la ciudadanía. Pero ¿dónde está el fuerte? El fuerte está en la prevención. ¿Qué ventaja da la prevención cuando se constituye en un elemento que se introniza en la mentalidad del ciudadano? Es que el ciudadano se va a mantener alerta, el ciudadano va a cuidar su entorno. Para muchos ciudadanos su espacio es hasta la puerta de su casa o hasta la puerta de su jardín. Pero para un ciudadano integral de una sociedad donde se practica la responsabilidad, el espacio público es también parte de su territorio y por tanto se necesita
que tenga una actitud responsable como si estuviera dentro de su casa. Hay personas que ustedes las ven que andan por la calle con un vaso plástico y lo tiran. Yo he llamado personas que lo tiran a la calle y le he preguntado: ¿tú en tu casa tiras un vaso de eso en medio de la sala? No. Y entonces, ¿por qué tú lo tiras en la calle? Ese es el espacio común de todos. No tienes por qué tirarlo. O sea, y hay que concientizar al ciudadano de que los espacios públicos, las vías de transporte, de tránsito, son el espacio común. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer el ayuntamiento, el cabildo, para poder llevarle un paso adelante a la criminalidad y a la violencia sistémica que se produce en nuestro país? Tiene que empezar por algo que es lo primero, y es constituir un fuerte liderazgo dentro de los diferentes núcleos sociales. Eso es lo primero, identificar el liderazgo, pero el liderazgo que inspire respeto, el liderazgo que inspire confianza, no el liderazgo de irse a comprar 4 botellas de ron para bebérsela en una esquina o armar una pachanga en un lugar, que no está mal, pero ese es un liderazgo diferente al que nosotros estamos hablando. Estamos hablando del liderazgo que tenga capacidad de proponer iniciativas, o sea, si algo está sucediendo mal o puede suceder mal en su vecindario, esa persona sea capaz de proponer, antes que suceda, una acción tendente a evitar que suceda eso que puede ser negativo. Eso es importante. ¿Qué debe hacer la instancia municipal en ese caso? Identificar liderazgos, potencializar liderazgos y desarrollar liderazgos. Estos liderazgos no necesariamente tienen que ser formales, o sea, no necesariamente tienen que ser nombrados con un puesto en el municipal y con un cargo específico. No, hay mucha gente que eso no le interesa. Quizás a los que no le interesa es que más hay que valorar. ¿Por qué? Porque el liderazgo es la capacidad que poseen algunos individuos para que todos aquellos que los rodean y se encuentran en contacto con él sigan pautas de conducta de una manera, podríamos decir, impulsada por la admiración que siente ese grupo de personas por él. Porque la gente se siente confiada, sabe que esa persona está actuando de buena fe, está actuando con seriedad, y así es que se construye el liderazgo. Pero para construir el liderazgo hay que educar a la gente también. Entonces, uno de los elementos fundamentales de las instancias municipales es construir liderazgo, porque a través del liderazgo se pueden formular todas las posibilidades en términos de políticas públicas. ¿Qué sucede con el tema de la criminalidad? Difícilmente usted encuentra que las autoridades responsables, quizás salvo la policía, en algún momento la DNCD, se reúnen para darle participación a los ayuntamientos, a los cabildos, de las directrices que deben de tener para orientar a la ciudadanía. Lamentablemente en nuestro país la mayoría obtiene informaciones de manera normal, muchas veces deformada y que redunda de una manera negativa con el propósito sano que se debe de tener. Entonces, una de las primeras cosas que debe de tener el ayuntamiento o el cabildo de cualquier ciudad es un observatorio
¿Para qué un observatorio? Un observatorio que nos permita identificar variables. ¿Cuáles son esas variables? Primero, variables socioeconómicas. Los niveles de vida, los niveles de satisfacción y las necesidades que debe tener cada localidad, sobre el cual el cabildo pueda ejercer su influencia, porque se encuentra de su demarcación. El cabildo debe tener encuestas sobre la percepción de bienestar, la percepción de malestar y la percepción de seguridad e inseguridad de sus habitantes. Eso es importante. Eso no cuesta fortuna, sencillamente un poco de esfuerzo y tenacidad. El cabildo debe contar con instrumentos cuantitativos que le permitan tener un perfil claro de los habitantes de cada jurisdicción. Aquí se llaman las demarcaciones circunscripciones, sí, correcto, muchas gracias. Cada circunscripción es una demarcación y debe ser un pequeño universo con referentes reales. ¿Qué sucede cuando no se tiene esa información? Pues sencillamente que usted no sabe qué ha pasado ahí, qué está pasando y qué va a suceder. Porque la información es lo único que nos permite predecir. Por ejemplo, en esas informaciones hay que recabar temas de ingreso por familia, nivel de educación de los miembros de la casa, el tema de escolaridad de los niños y adolescentes que haya en la casa. ¿Por qué? Porque desde el momento en que usted tenga una alta población de niños que ni estudian ni trabajan, usted le está brindando una oportunidad a la criminalidad. Tan sencillo como eso. Y si usted, como síndico o el departamento que le compete al cabildo, saber eso, no lo saben, pues sencillamente van a intentar reaccionar cuando los problemas ya son mayúsculos y altamente costosos. Costosos en términos materiales y costosos en términos emocionales y espirituales. Porque perseguir a un niño que ha cometido un delito y castigarlo tiene un costo para toda la sociedad, no tan solo para toda su familia. Sobre todo porque ese niño llega un momento en que se encuentra más dentro de el terreno o la franja de los actores del delito que el de una familia, el de una comunidad decente. Entonces, los ayuntamientos tienen que construir sus instrumentos. Lo que sucede está que aquí en la tradición histórica del movimiento municipal en República Dominicana no se han producido registros de esa naturaleza. El Ayuntamiento del Distrito Nacional posee un observatorio que obtiene algunas variables, muy pocas dicho sea de paso, pero por lo visto no tienen recursos para más o no desean indagar más en problemas de violencia, pero lamentablemente las cifras obtenidas por ese observatorio se quedan en las propias oficinas municipales porque no sirven para ajustar los programas de las políticas públicas de seguridad. ¿Qué sucede con el tema de las políticas de seguridad y los cabildos y los ayuntamientos? Miren, señores, las políticas de seguridad pública que diseña el Estado están concebidas como un conjunto de programas tendentes a lograr modificar,
determinada situación que puede constituirse en una situación amenazante o una situación que tiende a dañar personas y bienes que pueden ser del espacio físico. ¿Qué es lo que usted hace cuando usted tiene una situación de esa naturaleza? Dentro del contexto de una política de seguridad, que se diseña un programa para contrarrestarlo. Pero ¿qué sucede tradicionalmente aquí en República Dominicana cuando se diseña un programa? Aquí diseñan el mismo programa para los Alcarrizos, es el mismo que diseñan para Pantoja, es el mismo que diseñan para los Tres Brazos, el que diseñan para los Guandules. ¿Por qué? Porque no tienen el hábito profesional de diseñar políticas de seguridad. Resulta que el programa, que puede ser muy exitoso en Pantoja, que puede ser muy exitoso en los Tres Brazos, que puede ser muy exitoso en el Farolito, no es exitoso en, vamos a poner, en Maquiteria. Entonces, por eso los programas requieren que se evalúen de manera constante para ver los resultados que se obtienen. Lo recomendable es que sean cada 3 meses. Cuando el plan de seguridad democrática que se instaló en el Ministerio de Interior y Policía en el 2005, tardaron 2 años y medio para darse cuenta que la mayoría de los programas no servían para nada. ¿Usted sabe cuáles eran los resultados? 0. Disminución de la incidencia de la violencia, 0. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es ahí donde entra el papel de la municipalidad. Es ahí donde entra el papel de las autoridades locales, de los gobiernos locales, en tener la capacidad para evaluar y medir la incidencia de los programas, para evaluar y medir la eficacia. Muchas veces un programa no produce óptimos resultados, pero es porque está mal aplicado, o muchas veces porque hay que hacerle algún tipo de variación. Entonces, no es lo mismo un programa para un barrio que tiene cañadas que para un barrio que tiene todas sus calles asfaltadas. Usted no puede trasladar un programa de un lugar para otro de esa manera. Hay, por ejemplo, comunidades que el problema fundamental que facilita la actividad delictiva y la violencia es la carencia de alumbrado público. Entonces, si ese no es su problema, usted tiene que mirar cómo adaptar ese programa a las condiciones de su comunidad. Miren, hay temas en seguridad que no se pueden festinar, pero a la verdad, yo creo que ya es el momento de que las autoridades locales empiecen a involucrarse en el tema de las políticas de seguridad. Y lo digo de esta manera, como lo dije hace un rato que estaba en una entrevista en la televisión, porque sin este involucramiento de las autoridades municipales no hay posibilidad de éxito en la mitigación de la conducta y los actos delictivos. Otro tema que tiene también que robustecerse es el nexo del gobierno municipal con el sistema, las escuelas del sistema educativo que se encuentran en su demarcación. Es otro de los temas pendientes. Y señalo estos aspectos porque son los aspectos nodales para la prevención. La formación de ciudadanía, o sea, oigo a gente hablando de formación en valores, pero los delincuentes también tienen valores. Dejemos todas esas muletillas que escuchamos de la clase política, que no son más que pura demagogia. Nosotros tenemos que formar ciudadanos
y no ciudadanos obedientes. Nosotros tenemos que formar ciudadanos exigentes de sus derechos, de que se les respete, de que se cumpla la ley, de que se les rinda cuenta, de que haya compromiso de parte de las autoridades, de que la relación sea de doble vía. Y este tipo de ciudadano es el único que le asegura el éxito a cualquier gestión municipal en materia de seguridad. Señores, los temas de seguridad no son temas generales, son temas particulares. Cada demarcación, incluso dentro de del propio municipio de Santo Domingo Este, presenta características muy diferentes. ¿Por qué? Porque aquí hay zonas que son metropolitanas, urbanas propiamente, pero hay zonas en transición que están entre lo urbano y lo rural. Y esas zonas también tienen problemas, por esas zonas requieren un tratamiento especial. El compromiso que debe asumir cualquier candidato hoy en día para concitar el respaldo de toda la ciudadanía en su demarcación es el compromiso de ir juntos construyendo los programas y las políticas necesarias para solucionar los temas de la comunidad. En esto no hay élites, en esto lo que hay es tenacidad, espíritu de grupo y esfuerzo sostenido. Creo que la propuesta del precandidato Jiménez es una propuesta interesante, debe llamarnos la atención, y también es una propuesta que desde ya se anuncia con un alto contenido de compromiso con la ciudadanía, y solo así y a partir de así, de esta manera es que podremos mitigar los efectos de la violencia social y de la violencia criminal que también abate al municipio de Santo Domingo Este. Muchas gracias. Manuel Jiménez.